miércoles comenzamos, hermanos, a estudiar este tema que se llama Perseverando en tiempos difíciles. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a continuar este tema y, si Dios lo permite, a concluirlo. Tanto esta mañana como en la tarde, hermanos, vamos a estudiar todos estos recursos que el Señor nos da, todas estas instrucciones que el Señor quiere que tengamos presentes en medio de tiempos difíciles a fin de poder perseverar, como cristianos, perseverar como hijos de Dios. Así que a todos los que nos están acompañando este día, esta mañana, yo les animo, hermanos, a que hagan planes para concluir con nosotros el estudio en la tarde. Si bien lo podrían ver en otro momento, ¿verdad? Y así lo pueden hacer también si no pueden estar en los dos cultos. Yo les animo a que perseveremos juntos como iglesia y hoy dediquemos estas horas para estudiar acerca de este tema tan importante. Así que este es el tema, hermanos, perseverando en tiempos difíciles. Hay un subtítulo que nos ayuda a enfocar más lo que vamos a estudiar y aprender con la ayuda del Señor. El subtítulo se llama así: el llamado a la firme perseverancia como hijos de Dios. Ahí en casa, hermanos, si lo están visualizando, les pido que repitamos el título general y luego el subtítulo también. Y bueno, aquí se los pediría, pero no están visualizando la pantalla. Sin embargo, si lo cacharon, aquí también ayúdenme. El título principal de este tema es Perseverando en tiempos difíciles. Y el subtítulo, hermanos, el llamado a la firme perseverancia como hijos de Dios. Quiero que abran sus Biblias todos, por favor, hermanos, en esta carta de 1 Corintios y que podamos leer desde el versículo 51 hasta el 58. El texto base de este estudio es el texto 58, que es el texto con el que Pablo concluye una serie de argumentos y una serie de razonamientos espirituales, de realidades muy importantes. Y en el 58 termina desafiando a los hermanos de aquella iglesia, termina alentando a los hermanos de aquella iglesia, como también a nosotros hoy el Espíritu de Dios a través de este texto, a que sean perseverantes. Dice el texto 51, después de venir hablando desde el 35 acerca de la gran promesa de la resurrección corporal, por la cual sabemos y creemos que un día, hermanos, cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo serán resucitados y los que sigamos vivos seremos transformados. Después de hablar un poco de la naturaleza de esa resurrección, dice el 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es ese momento cuando para los creyentes la muerte ya no existirá. ¿Dónde está, dice el 55, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Dice el 57 y 58 conmigo, hermanos, adelante. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que el 57, hermanos, nos resume que la victoria Cristo nos la ha dado. Somos victoriosos si nos mantenemos creyendo en el Señor. Y esa victoria es especialmente, hermanos, de dos realidades esclavizantes. Una de ellas, la esclavitud al pecado, y otra de ellas, la muerte como un suceso definitivo, como un suceso del cual la humanidad, lamentablemente, hermanos, no tiene esperanza. Y muchos de ellos ven la muerte como el final. Y no hay certeza, no hay certidumbre para después de ese evento tan triste, tan lamentable que
desgraciadamente muchos están conociendo. Estamos dividiendo este versículo que aparece ahí en la pantalla, hermanos, el versículo 58 en 3 bloques para que podamos memorizarlo. El primero de esos bloques es: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. El segundo es: creciendo en la obra del Señor siempre. Y el tercero: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que yo les animo a que este texto a partir del día de hoy pueda estar en nuestro corazón, pueda quedarse en nuestra mente y lo podamos estar recordando, hermanos, porque el Señor nos quiere ver perseverantes, porque eso es lo mejor. De este versículo, hermanos, vamos a aprender 5 realidades acerca del llamado a la firme perseverancia como hijos de Dios, recordando primero que la perseverancia como virtud puede ser comparada primeramente con esas palmeras que a pesar de la tempestad y gracias tanto a su raíz como a su constitución un tanto flexible, pero bien arraigadas, esas palmeras resisten las fuertes tempestades, a diferencia de otro tipo de árboles e incluso de algunas edificaciones. Cuando la tempestad viene, es interesante ver que estas palmeras generalmente soportan y aunque sufren daños, no se desarraigan. Pero también la perseverancia puede ser comparada con un alpinista, hermanos, que haciendo su labor de escalar y cumpliendo el cometido de llegar hasta aquella cima que se propuso llegar, sufre también la tormenta de nieve, sufre el ventarrón fuerte y aún a pesar de eso quizás haga una pausa, quizás se atranque bien por ahí con sus herramientas, pero sigue adelante, paso a paso, y va avanzando. Estas son 2 ilustraciones que nos pueden ayudar a tener en mente y comprender un poco mejor lo que es la perseverancia, porque la perseverancia, hermanos, y esa es la primera realidad que hemos empezado a estudiar, la primera realidad de este texto acerca de la perseverancia es que la firme perseverancia como hijos de Dios es la voluntad de Dios para nosotros. Pablo dice en el versículo 58, así que, en esa cláusula, hermanos, tenemos tanto una conexión entre lo que ha enseñado y ha dicho sobre la victoria de la muerte y del pecado, y entre lo que va a enseñar, que es el llamado y la exhortación a que seamos perseverantes. Por eso esa frase así que nos hace reflexionar, hermanos, en una manera de vivir congruente. Si Dios nos ha dado en Cristo la victoria de la muerte, la victoria del pecado, y a través de nuestra fe en Él sabemos que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. Miren, dice Juan, ahí está en su pantalla, Juan 8:30. Hablándole estas cosas, muchos, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué hicieron? Creyeron en Él. Ahí está la fe. Cuando Jesús enseña, cuando somos expuestos a la palabra, podemos entonces poner nuestra fe en Él. Ese proceso por el cual decidimos aceptar que lo que Él dice es verdad. Y dice esa porción que muchos creyeron después de oír esas cosas que Él enseñó. Y luego les dice Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Miren el resultado que iba a venir, hermanos, y que viene también a nuestras vidas por ser perseverantes en la palabra. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Seguidores de Cristo nos volvemos en la medida que permanecemos en la palabra. Y entonces viene otro resultado muy importante, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué va a hacer? Nos va a liberar. Así que, dice el 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero aunque no lo puse ahí, en el contexto de esa porción, la esclavitud de la que habla Jesucristo ahí, hermanos, no es una esclavitud física. En ese tiempo había esclavitud física, había esclavos, pero no se refiere a la esclavitud física. Él dice en esa porción, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos nosotros, desgraciadamente, por la tendencia pecaminosa, fallamos alguna vez.
Y aún en este tiempo, y ya siendo hijos de Dios y habiendo crecido, todavía estamos sujetos a pecar. Pero es muy diferente estar entregados a un pecado y no poder salir de ahí. Y si usted, hermano, hermana, amigo, reconoces que hay malos hábitos en tu forma de hablar, de pensar, en lo que ves, en lo que haces, en la manera en la que decides las cosas, hay malos hábitos que no te dejan en paz y que aunque tú trates de liberarte no lo logras. Eso es normal porque tenemos una naturaleza débil y nuestra voluntad está oscurecida. Pero si tú crees en Jesucristo, si tú has puesto tu fe en Él y basado en esa fe permaneces en la palabra, te vas a ir convirtiendo en un seguidor del Señor. Y ese proceso de ir tras del Señor, siguiéndolo en sus escrituras, en su ejemplo, en sus instrucciones, confiando en Él, va a traer a tu vida el conocimiento de la verdad. Y al conocer la verdad, la vas a experimentar en tu vida y entonces va a ser posible que experimentes también la preciosa libertad del pecado. Pero luego también, hermanos, cuando Pablo dice así que está hablando entonces de que si hemos sido libertados del pecado, pero también si hemos sido libertados de la muerte como una realidad definitiva, porque eso es lo que enseña en todo lo anterior, o sea, si como creyentes tenemos la gloriosa esperanza de un día tener un cuerpo resucitado y aunque muriéramos aquí, como le dijo Juan a Marta y a María, cuando Lázaro en Juan 11, su hermano, murió, les dijo Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no morirá para siempre. Porque esa es la voluntad de Jesucristo, dice Juan capítulo 6, que todo lo que el Padre le dé, Jesucristo lo resucite en el día postrero. Así que aunque muriéramos aquí, dormimos con la esperanza de que resucitaremos, de que volveremos a estar, hermanos, vivos en un mundo terrenal, porque inclusive esa promesa se va a cumplir en el periodo del milenio. Cuando profundizamos en esa doctrina, experimentamos la victoria sobre la muerte y deja de ser la muerte el grande e invencible y temible enemigo que es para mucha gente que no conoce al Señor. Y aunque obviamente nos afligirá la muerte, la nuestra o la de cualquier persona, no es una aflicción insuperable, porque nos volveremos a ver. Así que, si estas cosas son así, la consecuencia lógica en la vida del creyente, que asume esas realidades y las cree, el resultado evidente en la vida del Hijo de Dios, la forma de vivir congruente en el cristiano, es la firme perseverancia. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino como, hermanos, conforme al Espíritu. Esa es la vida perseverante en Cristo, la vida llena del Espíritu, la vida que está dando frutos, fruto del Espíritu. Y luego dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado, de la ley del pecado y también de la muerte. Eso es de lo que venimos hablando, una vida diferente, una vida perseverante, con base en la libertad que el Señor nos ha dado y que vamos haciendo nuestra en la medida que conocemos la doctrina y nos apropiamos de las verdades de Dios y en ellas vivimos. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de ese fracaso y de esa turbación que viene por estas realidades esclavizantes, el pecado y la muerte, que son continuas y que están permanentes, con y sin contingencia, con y sin problemas. Siempre la muerte y el pecado están ahí tratando de afligir la vida del Hijo de Dios, pero en el Señor tenemos victoria de eso. Y dice el texto que esto es así porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles por la carne? Pues lo que era imposible para la ley era liberarnos del pecado. La ley nos dice qué hacer, pero no nos da el poder para vivir así.
La ley nos dice muchas cosas, pero no nos da promesas para superar el hecho de que la muerte podría llegar a nuestra vida, a nuestro alrededor, la muerte física. Pero Cristo sí nos da esa liberación, hermanos. Por eso dice allí que lo que era imposible para la carne, para la ley, por la debilidad de la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y cuando aprendemos a vivir confiando en el Señor y obedeciéndole, vivimos sobre la realidad de la carne, gracias a Dios. Vivimos libres del temor a morir. Así que aquí hay un resumen, hermanos, de esta primera realidad. La firme perseverancia como hijos de Dios es lo mejor para nosotros, ya que todos seguiremos batallando con nuestra carne, con esa tendencia natural a rebelarnos y a debilitarnos. No sé si usted la ha sentido, pero esa tendencia es natural y está permanentemente en nosotros, debido a que todavía la tenemos ahí, ¿verdad? Y a que la muerte es una realidad que puede suceder, una posibilidad. Hermanos, necesitamos asumir que la voluntad de Dios es que permanezcamos, que perseveremos a pesar de todo. Si no lo asumimos así, de una buena vez, con la ayuda del Señor, el pecado, el temor a la muerte, va a ser de las suyas continuamente aquí en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y nos va a estar deteniendo. Así que la firme perseverancia es la voluntad de Dios y hacemos bien en aceptarlo, hermanos, con sus recursos, como Pablo lo hacía cuando decía, porque así decía él en 1 Corintios 9, yo de esta manera corro, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no corro como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un creyente que comprende que Dios quiere a través de él hacer mucho bien a otros, evitará debilitarse, evitará ceder ante el mal, buscará levantarse con la ayuda de Dios. Como dice también, hermanos, la exhortación de Proverbios 24:10 que leíamos el miércoles, si fueres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada, tu fuerza es reducida. O sea, si cedes ante esa tentación, ante esa tendencia de debilitarte, de desanimarte, tu fuerza va a venir a menos. ¿Cuántos de los que estamos hoy escuchando estas porciones y este mensaje reconocemos que nuestra fuerza en diferentes cosas como hijos de Dios ha menguado? Se deberá eso, hermanos, a que en medio de tiempos cambiantes, en medio de circunstancias extraordinarias, nos hemos detenido. Y como algunas cosas que antes eran muy normales, sencillas o algo fáciles de hacer, ahora ya no son, entonces nos hemos detenido de llevarlas a cabo y por eso nos sentimos debilitados. Dios quiere que aprendamos a ser perseverantes y Él nos quiere dar también el poder para hacerlo. Segunda realidad. El texto dice, así que, hermanos míos amados, hermanos míos amados. Esa es la segunda frase, hermanos, que quiero estudiar y que nos presenta otra realidad. La firme perseverancia como hijos de Dios es factor vital para la unidad, la fuerza y el crecimiento de la iglesia y los creyentes. ¿Me ayudan a repetirlo, por favor? Segunda realidad. ¿Qué dice, hermanos? La firme perseverancia como hijos de Dios es factor vital para la unidad, la fuerza y el crecimiento de la iglesia y los creyentes. Esta expresión, hermanos míos amados, usada por Pablo, es una forma intensa para referirse a esos hermanos en unidad de sentimiento, en unidad de responsabilidad, en unidad de pensamiento, en unidad de sensación, de intención.
Pablo expresa esto que está hablando de la firme perseverancia de los hijos de Dios, de la iglesia, lo expresa como un hermano más, como un hermano más unido con sus demás hermanos por el amor, por la filiación, esa relación familiar que todos los creyentes de una iglesia, especialmente los creyentes de una iglesia local, los congregantes fieles de una iglesia local, tenemos al haber sido hechos hijos de Dios y al habernos bautizado bajo la sana doctrina y al estarnos reuniendo y ser cercanos en el amor y en la fe. La frase, hermanos amados míos, pone en perspectiva el corazón de Pablo, hermanos, ante esta necesidad de ser perseverantes. Y es que la unidad de la iglesia, hermanos, la unidad de sentimiento, la unidad en responsabilidad, el que los diferentes miembros de la iglesia seamos como una cadena y sus diferentes eslabones bien unidos y engarzados, la necesidad de estar unidos y fuertes es tan importante, hermanos, ya que ahí en la unidad, no precisamente en la unidad física, aunque eso también la impulsa y ayuda mucho a que se dé, sin embargo, aunque no estemos físicamente unidos, podemos hablar de unidad. Es tan importante la unidad de una iglesia, hermanos, y en especial, déjenme hablarlo así esta mañana, de esta nuestra iglesia Bautista Bíblica Efata de Querétaro, ubicada en la zona sur de la ciudad. En este tiempo, en este año, en esta temporada de junio 2020, ante estas circunstancias, y también de cualquier iglesia, de usted, amigo, hermano, que nos está escuchando, es tan importante la unidad, porque en la unidad radica el gozo y radica la fuerza, y en la unidad es que el Señor puede cumplir los propósitos que se ha propuesto cumplir en sus iglesias y a través de ellas. Si no hay unidad, no puede haber gozo, fuerza, fruto. Si hay unidad, puede haber todo eso. Dice el Salmo 122:1, que va a aparecer en su pantalla. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Fíjate cómo el gozo del salmista es un gozo que brota de ir a la casa de Dios, pero también de ir con otros. Hoy no podemos ir al templo con otros en un estricto sentido, ¿verdad? Sin embargo, al practicar muchas de las cosas, de las disciplinas y de los hábitos que nos unen, podemos mantenernos gozosos y podemos decir que este versículo se cumple aunque no estemos yendo físicamente a congregarnos. Dice el Salmo 133:1 y 3 también: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice el 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte, los montes de Sión. Y la frase final del Salmo, ¿cuál es, hermanos? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí en la unidad, allí en la fuerza, en el gozo de la unidad de los creyentes, Dios envía bendición, Dios envía vida eterna. Juan 17:23 registra unas de las palabras de Cristo cuando oró por sus discípulos, ponderando este asunto de la unidad. Dice ahí en Juan 17:23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué, hermanos? Perfectos en unidad, maduros en unidad, es lo que quiere decir. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate lo que sucede cuando maduramos en la unidad, los creyentes. Cuando maduramos en la unidad, debido a que Jesucristo está en nosotros, entonces el mundo tiene posibilidad de conocer que Dios ha enviado a Cristo.
el mundo tiene posibilidad de conocer el amor de Jesucristo. Eso es lo que enseña este versículo. Qué importante es la unidad. Un reflejo de esto, hermanos, lo tenemos en Hechos 2. Vamos en nuestras Biblias a buscar Hechos capítulo 2. Ahí después de Juan está Hechos, esta porción tan, no solamente emblemática, ¿verdad?, de la iglesia del primer siglo, sino además tan llena de enseñanza. Hechos 2, 41 al 47, después de que estaba predicando Pedro tremendamente, con mucho valor, el evangelio, al grado que dice el 40, con otras, muchas palabras testificaba y les exhortaba, dice el 40, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Al grado que cuando termina de predicar se nos da este resumen, hermanos, de cómo la iglesia se movía en unidad y era bendecida grandemente por Dios. Así que dice el 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina. Ahí está lo que estamos estudiando. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mire lo que sucede cuando la iglesia en unidad persevera en las cosas importantes. Mire lo que sucede. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había gran generosidad en aquella iglesia debido a la unidad, a la perseverancia y a la bendición de Dios. Y 46 y 47, ¿me ayudan, hermanos? ¿Qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Las personas estaban oyendo, estaban convirtiéndose, y los creyentes estaban siendo usados por Dios y experimentando la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, siendo generosos, siendo buenos con el pueblo, alabando a Dios y viendo cómo Dios se manifestaba. Mira el capítulo 4 de Hechos, versículo 32, 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ahí está la perseverancia en unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí está esa frase, ¿verdad? Abundante gracia era sobre todos ellos. Pero mira de qué estaban hablando. Hablaban y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Así que, dice el 34, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos poseían heredades o casas. Todos los que poseían estas cosas las vendían y traían el precio de lo vendido. Se estaban generando, hermanos, preciosas ofrendas, porque el pueblo también estaba siendo bendecido económicamente y ayudando a los necesitados. Y luego dice el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6, se presentó el problema de una desatención que se estaba dando a ciertas personas dentro de la congregación, y los discípulos, ante esos problemas, ante esas dificultades internas como las que a veces se presentan también en nuestras familias, cuando un hermano no le presta las cosas a su hermana, cuando un esposo no cumple con lo que se comprometió y la esposa, ¿verdad?, pues también se molesta, cuando la esposa mete demasiado a la mamá, a la suegra en los asuntos internos y el papá se molesta, conflictos. Como en la familia, en la iglesia va a haber conflictos que van a tratar de atacar, ¿qué cosa, hermanos? La unidad, la perseverancia, el mantenerse unidos. Y estos discípulos, aquí no lo vamos a leer, pero a través de este conflicto crecen porque eligen varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, y les encargan labores,
y con eso desahogan el trabajo de los apóstoles y el ministerio de los apóstoles puede ser firme. Versículo 4, ¿verdad? Persistiremos, dice ahí Pedro, nosotros persistiremos. Ahí está la persistencia, la perseverancia. ¿En qué, hermanos? La oración y el ministerio de la palabra. Y en el versículo 7, miren lo que pasa. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Personas difíciles ahora estaban siendo convertidas. Y esto brota, hermanos, de perseverar en unidad. Por eso Efesios capítulo 4, vamos para allá por favor. Efesios capítulo 4 nos menciona 7 factores de la unidad de la iglesia. 7 factores en los cuales tenemos que mantener la unidad en todo tiempo y ser perseverantes para que la unidad se fortalezca. Y poder decir como Pablo de todos los demás: hermanos míos amados, a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento, seguimos siendo hermanos míos amados. Que podamos decir eso. Y en Cristo podemos decirlo, a pesar de que están pasando los días y seguimos, en cierto modo, alejados, distanciados, ignorando lo que sucede en cada uno, en cada familia, aunque sabemos algunas cosas, pero ignorando muchas. Miren los factores de la unidad que habla aquí Efesios 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7 factores de la unidad, hermanos, se mencionan aquí, y del versículo 7 hasta el 16 habla de los tremendos efectos que una iglesia en unidad va a lograr. Una iglesia en unidad va a conocer lo que Cristo les ha dado en cuanto a dones, porque dice el 7 que a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Una iglesia en unidad va a ver el surgimiento y la colocación de pastores, de líderes, de maestros, dice el 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. Una iglesia en unidad va a ver el perfeccionamiento y la madurez de sus miembros, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Va a haber la madurez de sus miembros, va a haber el perfeccionamiento en Jesucristo de sus miembros, va a haber creyentes para quienes lo primordial en la vida sea avanzar en ser como Cristo, en lugar de estar evitando cosechar peligros. Va a haber creyentes que ardan de avanzar en madurez, en lugar de estarse preocupando por lo económico solamente. Una iglesia en unidad va a ver el avance de los creyentes y va a evitar que sus miembros sean perdidos por falsas doctrinas. Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una iglesia en unidad va a seguir la verdad en amor, va a tener sanas relaciones, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, va a tener crecimiento. Y una iglesia en unidad, versículo 16, va a trabajar activamente, va a trabajar coordinadamente y va a recibir su crecimiento y se va a ir edificando en amor. Estas cosas brotan, hermanos, de guardar con solicitud la unidad. Y yo quisiera que al predicar y enseñar esto, hermanos, podamos crecer juntos en esto, que la unidad no tiene que ver con la presencia física, con el congregarnos físicamente.
Por supuesto que eso es parte de un ejercicio necesario y lo necesitamos y lo anhelamos y Dios lo ordena, porque somos también cuerpo y necesitamos vernos. Y aunque falte mucho para eso, tal vez, no lo sé, necesitamos abrazarnos, necesitamos saludarnos de viva voz, necesitamos vernos a la cara, vernos el rostro. Pero la unidad es mucho más que eso. La unidad la puede usted guardar hoy desde su casa, en su vida diaria y ¿sabe qué? Desde su mente y corazón. Y contribuir a la unidad en este tiempo de aislamiento para que Dios siga haciendo su obra a través de nuestra iglesia, en donde quiera que ésta se esté moviendo y se esté reuniendo al paso de este tiempo. Así que es una gran oportunidad, hermanos, esta de estar así aislados, esta de estar así extrañando el congregarnos. Es una gran oportunidad para reflexionar en lo que verdaderamente mantiene la unidad de una iglesia. Mira, los factores y algunos aspectos de cada factor para ser perseverantes como hijos de Dios. Van a aparecer en su pantalla y los voy a ir mencionando. No puedo hablar a fondo ahorita de estos por el tiempo, porque quiero llegar al punto siguiente, hermanos, que es muy importante que lo analicemos hoy. Pero mira, medita en esto conforme lo vamos mencionando. Primero dice la Biblia, un cuerpo. Somos un cuerpo, hermanos. En Cristo somos un cuerpo. Si somos un cuerpo como iglesia, ¿qué aspectos podemos, a partir de ese factor de unidad, en qué aspectos podemos perseverar como hijos de Dios, por tanto que somos un cuerpo? Miren, ahí aparecen 4. Si somos un cuerpo, guardamos la unidad, hermanos, cuando perseveramos teniendo conciencia de miembro, cuando tenemos en orden nuestra situación como miembros de la iglesia, cuando cumplimos nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia y cuando nos preocupamos y buscamos ayudar y edificar a otros miembros. Ahí visualice esas 4. Le animo en el nombre del Señor, sobre todo a usted, querido hermano miembro de FATA, que se confronte con eso en este tiempo. Estas cosas son aquellas que Dios ve como muy necesarias, muy importantes en cada uno de sus hijos, por cuanto somos miembros de una iglesia. Segundo factor, un espíritu. Nos une un mismo espíritu, el Espíritu Santo. ¿Qué aspectos Dios nos requiere ser perseverantes en el Espíritu? Aquí aparecen algunos. Hay que conocer y hay que convencernos de quién es el Espíritu y qué es lo que hace en quienes se dejan controlar por él. Hay que buscar ser cristianos espirituales, no carnales. Hay que tener cuidado de las atractivas pero falsas enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Visualice eso, ahí está, hermanos, en la pantalla. Estas cosas, este tipo de aspectos, de asuntos en mi vida, cuando yo las cuido, aunque no estemos congregándonos, aunque no estén las cosas como antes, estamos guardando la unidad y perseverando en ello. Si descuido mi vida espiritual, si ignoro y olvido lo que el Espíritu hace, y si no me cuido de las mentiras tan distribuidas del falso culto al Espíritu, entonces no estoy guardando la unidad. Factor número 3, una esperanza de nuestra vocación. La esperanza, hermanos, que nos une es que esperamos que el Señor Jesucristo regrese por nosotros. ¿Qué aspectos de este factor Dios quiere que guardemos con perseverancia? Bueno, al menos estos 2. Hay que amar la venida del Señor, anhelar que venga, orar porque venga, desear que venga. Y hay que administrar nuestra vida conscientes de ese suceso inminente, sin olvidarlo. Porque cuando lo olvidamos, la vida la administramos muy diferente. Cuando lo olvidamos, pensamos que somos eternos. Cuando lo olvidamos, nos afanamos por invertir aquí. Cuando lo olvidamos, dejamos de cuidar nuestro carácter y dejamos de ser hermanos santos.
olvidamos lo que el Señor nos va a pedir cuentas, pero tenemos una misma esperanza y la podemos fortalecer hoy, aunque no estemos juntos físicamente, y guardar la unidad. ¿Estás esperando a Cristo? ¿Estás esperando en Cristo? ¿O esperas en tu pensión que te darán? ¿O esperas a que se acabe de pagar el coche? ¿O esperas a que acabes la universidad? ¿Qué esperas? Esas cosas que menciono, no que sean malas, no, pero a veces nuestra vida se vuelca a eso como si fuera la esperanza. Esta es la esperanza, que Cristo viene, hermanos. Y mientras tanto, podemos ser de un mismo espíritu cuando esperamos lo mismo. Cuando tenemos más allá de todas las esperanzas de esta vida, la esperanza de que Cristo va a venir y en el momento que venga acabará el tiempo para vivir esta vida y nos presentaremos a dar cuenta. Y ese suceso es inminente, así lo presenta la Biblia, así lo tenemos que estar recordando cada vez. Cuarto factor, un Señor. Tenemos un Señor, no dos. Así que hay que adorar solo a Cristo y entregarle la vida para que Él la dirija. Ahí se cumple el que tenemos un Señor. Si a ti, hermana o hermano, te están dirigiendo el Señor del dinero, el Señor de las emociones, el Señor del pasado, el Señor del conocimiento, el Señor del ego, tú mismo, no va a haber unidad. Pero si el Señor de todos es el mismo Señor Jesucristo y todos anhelamos que Él esté tomando el control aquí adentro cada día, entonces hay unidad, hay fuerza por medio de la iglesia para que Dios obre. Buscamos también, hermanos, cuando tenemos conciencia de ese factor de unidad, que un Señor es al que servimos, también entonces buscamos tener santidad, buscamos cuidarnos de toda idolatría. Y buscamos también la semejanza con Cristo como una meta de desarrollo permanente, constante. Por esa razón, porque tenemos un Señor, hermanos, por esa razón podemos ayudarnos a crecer, edificándonos, exhortándonos y ayudándonos, porque tenemos un Señor. Si no fuera así, no tendríamos ningún parámetro certero para ayudarnos. Por eso podemos ayudarnos, exhortarnos y alentarnos, porque tenemos un Señor que es de cierta manera, un Señor que ordena ciertas cosas, un Señor al que no le agradan ciertas actitudes. Tenemos un Señor, tenemos también, dice factor número 5, una fe. La fe es la doctrina, es la revelación, es el compendio de enseñanzas bíblicas que Dios nos ha revelado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si tenemos una fe, guardamos la unidad cuando conocemos y cumplimos nuestras responsabilidades con relación a la doctrina, y por lo menos se mencionan aquí 3. La doctrina tenemos que guardarla, tenemos que defenderla y tenemos que transmitirla. Y eso solo se hace cuando la conocemos. Así que todos los que están de primeras ocasiones escuchando la palabra, hermanos míos amados, ¿verdad? De poco tiempo en la fe, perseveren, lean su Biblia, saquen sus dudas, busquen resolverlas con hermanos mayores en fe, acaben sus discipulados, terminen fundamentos, estudien a conciencia cada lección, pídanle a Dios que les dé iluminación, porque cuando vamos conociendo la doctrina, la fe, la unidad de la iglesia también se fortalece. Sexto factor, un bautismo. Nos define un bautismo, hermanos, el bautismo por inmersión, ese bautismo con el cual obedecemos al Señor en ese primer paso de obediencia, porque fue lo primero que Él mandó después de haber creído que nos bauticemos. Ese bautismo, hermanos, que representa el testimonio de nuestra salvación, muertos, resucitados, muertos, sepultados, resucitados con Cristo. Ese bautismo en agua, hermano, amigo que estás aquí y hermano que recién aceptaste a Cristo, si no te has bautizado, bautizarte es un mandamiento. Y si nadie te ha enseñado eso, ¿verdad? Pues muy mal por parte de nosotros, porque necesitamos enseñártelo.
Y si ya lo conoces, ya lo sabes, y no has dado ese paso, es necesario que lo des, porque ese bautismo nos une. Hay que perseverar en ese bautismo, en enseñarlo a otros, en alentar a otros a que den ese paso. Y ese bautismo, enseña la Biblia, nos adhiere formalmente a la iglesia. Gracias a Dios por todos los que nos escuchan, por todos los que cuando nos reunimos aquí vienen al culto y son amados visitantes, y aquí les recibimos y les recibiremos. Pero sabe, estrictamente hablando, con las escrituras en la mano, miembros de una iglesia formalmente son los que se han bautizado. Y sobre ellos, ¿verdad? Dios especialmente pone responsabilidades y otorga privilegios. Las iglesias del primer siglo tenían sus listas, y el bautismo era la evidencia de que ese creyente no solo había creído en Cristo, también se estaba adhiriendo a la doctrina, a la fe, al liderazgo, al ministerio de una iglesia local. Y si usted, querido hermano, no tiene eso, hoy anda así como en términos de la localidad, la membresía de una iglesia, anda navegando, anda en la nada, como decía aquella canción, ¿verdad? No soy de aquí, ni soy de allá. Eso estorba el crecimiento, eso afecta a la unidad, eso detiene su desarrollo. Es lógico, ¿verdad?, que queramos crecer más, formalizar esto, salir de dudas y creer lo que la Biblia dice. Y si no conozco esto más a profundidad, se puede pedir ayuda para ser instruido en estas cosas. Y luego dice el séptimo, un Dios y Padre. La responsabilidad de amar y buscar a Dios y personalmente cultivar nuestra relación con Él como lo más prioritario. Cuando tú en tu corazón tienes esa conciencia y dices, lo más importante para mí es Dios, buscar a mi Padre, obedecerlo, agradarlo, vivir como Él quiere, no defraudarlo, temerle, creer en Él. Cuando tú piensas eso, yo pienso eso, Pepe cree eso, Ricardo cree eso, Armando cree eso, Jonathan, Bernardo, Silvia, ¿verdad? Nombres, ¿qué más? ¿Quién? Norma, Blanquita, Max, Irma, Carmen, Yuri, Giovanni, Mauricio, Marisela, ¿verdad? Ariana, Cristian, todos los niños, ¿verdad? Gael, Sofi, todos los niños que bien pueden venir ahorita a mi mente, Isidro. Cuando todos creemos eso y queremos vivir para un Dios y Padre, el cual se ha revelado en la Biblia, entonces hay unidad. Y no solamente, hermanos, puede haber unidad, sino también fuerza y fruto. Fuerza y fruto. Y es así, hermanos, cuando como hijos de Dios buscamos perseverar en las cosas que Dios nos ordena, como las que acabamos de mencionar. Es así cuando personalmente asumimos la perseverancia en eso y le pedimos a Dios ayuda para mantenernos en eso. Es así que la iglesia no solo está unida en las dificultades y en los cambios que puedan suceder, también, además de unida, se mantiene dando el fruto que Dios quiere y glorificando a Dios. La perseverancia de cada creyente hace posible que la iglesia se mantenga siendo lo que Dios quiere que sea, siendo un cuerpo bien concertado y unido, siendo una esposa santa y amada, siendo una labranza y un edificio que se edifica y crece, y siendo columna y baluarte de la verdad, liberando a otros del error, liberando a muchos de la mentira y ayudándolos a vivir en la verdad. Así que buscamos la unidad de la iglesia, su fuerza, y provocamos su crecimiento cuando personalmente nos determinamos a ser hijos de Dios perseverantes. Pero si por el contrario, hermanos, si por el contrario nos detenemos personalmente, si como cristianos no nos preparamos para enfrentar las dificultades de la vida como Dios quiere, si nos debilitamos y en lugar de procurar estar a la altura de las circunstancias, cedemos ante las adversidades y ponemos a esperar nuestra relación con Dios, ponemos a esperar el
ejercicio de la responsabilidad hacia nuestras familias. Ponemos a esperar, hermanos, la realización de nuestro ministerio como cristianos. Si cedemos ante las adversidades, nos debilitamos. Entonces, no contribuiremos a que la iglesia permanezca unida, activa, fuerte y creciente al paso de los años, ni tampoco, hermanos, contribuiremos a que la iglesia sea una lumbrera y sea de bendición para las personas a nuestro alrededor. Dios sabe de cada uno de nosotros cómo nos encontramos, pero su deseo es que todos los que somos miembros de nuestra iglesia, el día que estemos nuevamente aquí y nos podamos ver y saludar, todos hayamos sido perseverantes durante estos meses en las cosas importantes y con ello ser cada quien un colaborador de la unidad para que la iglesia siga firme, siga fiel. Por eso, hermanos, es importante que, como dice el texto que estamos estudiando, seamos un mismo cuerpo, seamos hermanos amados, tengamos ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Dice el texto, así que, hermanos míos, amados. Habla de la unidad, habla de la pertenencia. Volvemos a Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, ¿qué frase sigue, hermanos? Estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. Nos habla de la tercera realidad. La firme perseverancia como hijos de Dios significa llegar a ser firmes y constantes. ¿Qué significa, hermano, ser un cristiano perseverante? ¿Qué significa? Llegar a ser firme y constante. En estas dos cualidades, firmeza y constancia, está la definición bíblica de perseverancia. La perseverancia como cristianos tiene dos aspectos o dos direcciones, los cuales deben ser comprendidos y deben ser buscados por aquel hijo de Dios que quiere y que aspira a ser perseverante. El primero de ellos, firmeza, aparece también en Colosenses 2:7, que se va a proyectar allí. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Si usted observa ahí, el versículo 7 de Colosenses 2 presenta los mismos dos aspectos. Pablo dice en Corintios, arraigados, firmes y constantes. Y aquí dice, arraigados y sobreedificados. Por eso la ilustración que está ahí, hermanos, es la de un árbol con sus raíces. Porque una dirección de la perseverancia es la firmeza, que es precisamente ese sentido interno, ese sentido que va hacia abajo, en el cual formamos convicción, echamos raíz, entendemos lo que creemos y por qué lo creemos, y lo profundizamos cada vez más por medio de la enseñanza, por medio de someternos a lo que creemos. La convicción se va formando como un árbol va echando raíz. De eso habla el Salmo 1 cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está la formación de convicciones, en la meditación continua de la palabra. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahí está la convicción, plantado junto a corrientes de aguas. La raíz bien fuerte, que da su fruto en su tiempo. Ahí está la constancia, es el otro aspecto. Ahí está el sobreedificar, ahí está el otro aspecto de la perseverancia. Da su fruto en su tiempo, dice el Salmo 1, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Así que el primer aspecto es la fuente de la perseverancia, o sea, ¿de dónde viene? ¿Dónde se sostiene? ¿De dónde surge? Estamos hablando de que la firmeza es la convicción. La firmeza, hermanos, es ir penetrando en las razones bíblicas, ir dejando que las verdades de Dios vayan haciendo su lugar, vayan encontrando su sitio cada vez más en lo profundo de nuestro ser. Ese es el primer aspecto. ¿Cómo se forma la convicción? Va a aparecer ahí en sus pantallas un pasaje, hermanos, que nos enseña mucho acerca del proceso de la convicción. Porque si vamos a ser firmes, dado que esto es tan importante, independientemente de las circunstancias o el aislamiento o lo que sea, o el tiempo que tenga que pasar, si voy a ser firme, perseverante, eso depende de que yo aprenda a formar convicciones. Así que vamos a leer juntos Hebreos 10, 35 al 39, que nos explica 4 pasos y un resultado para formar convicción. ¿Qué dice esta porción, hermanos? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De acuerdo a esta porción, hermanos, la convicción para formarla, la firmeza, que es de lo que estamos hablando, lo que nos da ese sostén, tiene un proceso. Y aquí se mencionan 3 pasos de ese proceso y un resultado. Primero, hay que confiar. No perdáis pues vuestra confianza. Hay que confiar. Para ejercer la confianza necesitamos conocer lo que Dios dice. En este paso necesitamos comprender por qué Dios dice lo que dice, por qué Dios ha hecho lo que ha hecho como lo ha hecho, por qué Dios ha ordenado lo que ha ordenado de esa manera. Es aquí cuando, al ir siendo impactados, conociendo el contenido bíblico respecto a diferentes asuntos de la vida, entonces vamos reconociendo y la Biblia nos va redarguyendo de que estábamos mal, de que nuestro camino no era el que Dios había planeado, porque dice Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es ahí donde reconocemos que no estoy llevando mi juventud como Dios quiere, como la verdad lo diseñó, como la verdad dice que debe ser, que no estoy llevando mi matrimonio como Dios quiere, mis prioridades, mis finanzas, etcétera, mi negocio, porque Dios tiene principios para todo eso. Y entonces me doy cuenta de su verdad, veo que es mejor y tomo la decisión de obedecer. Después de confiar hay que obedecer. Ese es el segundo paso. Número 2, hay que obedecer. Dice esta porción que es necesario hacer la voluntad de Dios. La obediencia es actuar en consecuencia a lo que he asumido como verdadero. La obediencia es proceder a hacer lo que Dios me pide en cada área de la vida. Y cuando lo estoy haciendo, hermanos, que estoy creyéndole a Dios, estoy confiando en Él, aprendiendo de su voluntad y llevándolo a cabo, aunque desafía mi fe, aunque desafía mis condiciones presentes, ¿verdad? ¿Cuántos no nos hemos sentido desafiados con algo que Dios nos pide hacer? Que nos pide empezar a hacer, algo que desafía nuestro tiempo, desafía nuestras relaciones, ¿verdad? ¿A cuántos no les ha señalado Dios que deben dejar cierto noviazgo, cierta amistad? Y aunque es doloroso, los que creen que Dios tiene razón, tiene promesas, lo empiezan a hacer. Dios va obrando y nos va mostrando y le obedecemos. Y entonces, tercero, dice esta porción que hay que aguantar. Es necesaria la paciencia. La paciencia es que cuando ya estoy obedeciendo porque ya le creí a Dios, vienen las pruebas, vienen los momentos difíciles, vienen los momentos de espera,
Vienen las adversidades, mi confianza se pone a prueba y entonces elijo retenerla, no soltarla y obedecer a pesar de las circunstancias adversas. Es cuando no muevo mi voluntad de lo que he decidido hacer, sino que permanezco. Es cuando Dios entonces, viendo mi fidelidad, viendo mi fe y persistencia, viendo mi aguante, hace venir lo que ha prometido. Y ese es el cuarto paso, que más bien es un resultado. Es cuando viene el galardón, es cuando se forma la convicción. ¿Por qué? Porque yo veo que le creí a Dios, empecé a obedecer, aguanté y me esforcé a pesar de que las cosas no fueron buenas al principio, al primer momento. Aguanté, Dios obró, me bendijo, cumplió su promesa. Y entonces cuando veo eso, me convenzo. Le creo a Dios, crezco en fe y me afirmo en creerle a Dios. Dice nuestro texto, así que hermanos míos amados, estad firmes, creyéndole a Dios. A eso se refiere. Y luego dice, y constantes. Estar buscando ser firmes, tener convicción en el Señor, hermanos, nos deja listos para poder ser constantes. Este es el aspecto visible de la perseverancia. El otro no es visible, el otro sucede en tu corazón, en tu tiempo con Dios, al dejarte exhortar, al hacer ajustes, al entender, al reconocer nuestra necedad, al creerle a Dios. Ahí sucede el primero, el de la firmeza. Pero este segundo es visible. Este es el que tiene que ver con los frutos, con la disciplina, con la constancia, con la persistencia en las acciones o en las cosas que Dios quiere que hagamos, que ya venimos haciendo o que incluso hemos dejado de hacer, tal vez, pero que sabemos que son las cosas que Dios quiere. Son lo que se sobreedifica. Un edificio tiene fundamento, ahí está la firmeza, no se ve, pero tiene también paredes, muros, techo y otras cosas, ventanas, eso sí se ve. Esta es la expresión entonces visible y habla de que cuando estamos convencidos, porque nos estamos afirmando, entonces en la vida práctica, en la obediencia, en la conducta, en los hábitos, en las costumbres, no abandonamos, no nos detenemos. No dejamos, resistimos, le decimos no a todo aquello que quiera venir a desordenar nuestras prioridades y nuestro cuidado de lo importante. Es cuando superamos y vamos más allá de estas dificultades, hermanos, que han venido y vendrán tan comunes: el cansancio, el cambio de circunstancias, el desaliento, las críticas, el tiempo de espera, la falta de apoyo, la falta de gratitud, la falta de reconocimiento, el alejamiento de otros creyentes, el rechazo de otros familiares, el cambio de circunstancias personales, económicas, laborales. Cuando alguna de esas cosas vienen y tú decides ser constante, entonces se está dando en ti esa bendición, esa virtud que es la perseverancia. E incluso, hermanos, también la perseverancia en este aspecto visible se da cuando, al haber soltado algo importante, por cualquier razón, Dios las conoce las razones, pero al haber dejado mi relación con Dios ahí, mi ministerio, mi lucha contra un pecado, al haber cedido, al haberme dejado influir, al haber vuelto a aquello que Dios ya me había liberado, lo que sea que dejé, este aspecto se ve cuando nos renovamos, cuando reconocemos que estamos mal y que no debimos dejarlo. Y entonces le pedimos a Dios perdón y nos levantamos en su gracia y vamos adelante y seguimos nuevamente, porque reconocemos que el que cambió no fue Dios, fuimos nosotros,
que el inconstante no fue Él, fui yo. Que Él no ha dejado de dar bendición y de dirigir mi vida en el mismo camino, sino yo, por temores, dudas y luchas, abandoné. Saben, hermanos, este tiempo de dificultades está viniendo también para enseñarnos a ser más constantes en lo bueno. Y con esto quiero cerrar recordando, hermanos, que Dios es un Dios que nunca cambia. ¿Qué dice Santiago 1:17? ¿Te acuerdas? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él sigue pensando lo mismo. Él quiere que la gente se arrepienta, Él quiere que los cristianos maduren, Él quiere que las familias florezcan, Él quiere que los jóvenes se santifiquen y le entreguen su vida desde temprano. Él quiere lo mismo, Él no cambia, y Él también ha prometido bendecir de la misma manera a todos los que buscan su nombre y su reino. Él no ha cambiado, las circunstancias han cambiado, los ministerios han cambiado, se han tenido que hacer de otras maneras, los métodos podrían cambiar, pero las cosas de fondo son las mismas porque Dios es fiel e inmutable. Así que mira, aquí hay unos ejemplos. Al ser siempre el mismo, Dios siempre quiere y siempre será su voluntad que yo, primero, le dé tiempo a cultivar mi relación con Él, a leer mi Biblia y a orar personalmente. Me ha dado mucho gusto a mí, hermanos, en algunas llamadas que he hecho a ustedes en estas semanas de contingencia, que muchos de ustedes me han mencionado cómo han seguido, no solo al pendiente de las predicaciones, sino han seguido cultivando su relación con Dios. Y les hablo, y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, luego hasta ustedes son los que me animan a mí, están más contentos en ese sentido. A mí me fortalece escucharlos así. Ahora, si yo un día le llamo, ¿verdad? Y usted está por la calle de la amargura y necesita aliento, no finja, déjeme alentarlo. Pero en general, lo que ha sostenido nuestras vidas es que cada uno de nosotros esté buscando a Dios personalmente. Como dice Amós, buscadme y viviréis. Eso sigue siendo lo prioritario. Dios no ha cambiado. Número 2. La voluntad de Dios sigue siendo que yo busque ser santo, que me aparte del mal, que abandone el pecado, que deje malos hábitos, malas influencias, como dice Primera Tesalonicenses 4, es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sigue siendo que yo me santifique porque el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice 2 Timoteo 2:19. También sigue siendo voluntad de Dios que pase tiempo de calidad con mi familia, que pase tiempo de calidad con mi familia. Los deberes en la familia y el aprovechar el tiempo con los nuestros sigue siendo una de las cosas que Dios quiere. También, hermanos, sigue siendo voluntad de Dios que yo evite afanarme por el sustento y que me resista la tendencia de poner al trabajo antes que otras cosas prioritarias. Sigue siendo la voluntad de Dios que yo confíe en su provisión, haga mi parte y después de eso me concentre en mis hijos, me concentre en mi relación con Dios, me concentre en mi ministerio, en mis estudios, ¿verdad? Los que estudian. Y también sigue siendo voluntad de Dios, finalmente, que yo sea bueno, que sea una persona que limpie su corazón y que tenga actitudes dóciles y humildes, que sea agradecido, que sea generoso con lo que Dios me da y que sea compartido y que dé de lo mío para servir a otros. Sigue siendo voluntad de Dios eso, hermanos. En cosas como estas que acabo de mencionar, entonces, Dios quiere que seamos firmes y constantes. La instrucción es, estad firmes y constantes. Esto es posible
mantenerse así es posible porque Dios es inmutable. Así que yo puedo perseverar en las cosas que Dios quiere que sea perseverante porque Dios las estableció para siempre, nunca cambiarán. Así que yo puedo ser perseverante y tener la certeza de que Él siempre quiere eso, y entonces yo siempre puedo agradarlo, siempre puedo aspirar a agradarlo, y Él siempre quiere bendecirme, y Él siempre puede bendecirme a pesar de que muchas cosas cambien. Pero hermanos, y aquí vamos a terminar, tal vez algunos de nosotros tenemos que reconocer que este tiempo de prueba ha hecho evidente para mí mi falta de convicción, de firmeza en aquellas cosas que yo había creído ya estar convencido, y que esta situación y lo que ha implicado ha puesto en evidencia mi falta de convicción y dificultades, actitudes de otros, circunstancias, me han hecho detenerme con mucha facilidad y ahí me estoy dando cuenta que no estaba tan convencido como creía. Tal vez esta situación me ha hecho ver que mi perseverancia en las cosas buenas necesita ir más allá. Y las buenas noticias son, hermanos, que Dios quiere que así sea, a pesar de todo. Y que podemos levantarnos hoy y con su ayuda fortalecernos como hijos de Dios y ser perseverantes. Hay una ayuda para aplicar estas realidades a mi vida como hijo de Dios. Esta ayuda va a aparecer en su pantalla, ¿se va a poder proyectar? ¿Mando? Va a aparecer ahí. Gracias. Por medio de Jesucristo, Dios me ha llamado a ser un cristiano perseverante. Además, Él ha hecho su parte para que yo pueda hacerlo. Medita y responde personalmente las siguientes preguntas. Y luego, si quieres, si lo consideras, compártelas con alguien, con tu familia, con alguien de tu confianza, y muéstrale y dile que ore por ti de lo que Dios te mostró. Y si estás tú solo o no hay la posibilidad de compartirlo, tú mismo ora y tú mismo dile a Dios que te dé fuerzas para llevarlo a cabo. Reflexiona en esto, hermano, que está aquí, ¿verdad?